Vamos a hablar de actualidad política legislativa con nuestro entrevistado que ya está en línea, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, a quien le agradecemos enormemente. Nos responde a esta hora de la mañana. Pertenece, entre otras, a la Comisión de Economía. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Claudia y Gerardo, le saludamos. Hola, ¿qué tal, Claudia? Gerardo, Qué gracias por gusto. la invitación. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, senador, por esta conversación tempranito aquí en Radio Pauta. A ver, ya la pelota, ¿no es cierto?, sobre el plan de reconstrucción nacional se movió al Senado. Hay mucha expectativa, ¿no es cierto? Me imagino que son semanas de mucha tratativa y de toma de posiciones. El ministro Claudio Alvarado, ministro del Interior, el ministro de la Secretaría General del Gobierno, se flexibilizó, se abre, ¿no es cierto?, incluso a extender los plazos más allá de junio. Y la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, ayer decía que el ánimo es distinto. Para ustedes en el Frente Amplio, ¿el ánimo del gobierno es distinto? ¿Hay hoy día un nuevo escenario para sentarse a conversar sobre este plan de reconstrucción? Nosotros esperamos que sea así. El problema es que si se quiere dialogar en serio para darle profundidad técnica, para generar los espacios necesarios, primero tienen que quitarle la suma urgencia al proyecto. Tienen que enviarlo a las comisiones técnicas para dar un debate profundo, más reposado y darle el plazo necesario que se amerita este proyecto. Yo creo que, a ver, aquí si es que quieren aprobar esto, pueden hacerlo el día de mañana por 2 votos, por un voto incluso. Y yo creo que en ese marco esperaría que el gobierno muestre que es capaz de discutir temas tan complejos y sensibles como es la economía, con quien piensa distinto. Para eso hay que darse el tiempo y yo veo que por un lado el ministro Alvarado dice que los tiempos van a estar disponibles, pero por el otro Mm. lado no se le quita la urgencia y no Sí, se mi punto, establece. sí, mi punto es cuál es el ánimo con el que llega el Frente Amplio a esta conversación en el Senado, porque en el caso del Partido Socialista hemos visto que por lo menos No, nosotros lo hemos dicho, para el gobierno es sí, visto como un aliado estratégico en esta reforma. nosotros, Y más bien, ¿no es cierto?, lo que ha pedido es que el PS no tenga el tutelaje del Frente Amplio o del Partido Comunista. Entonces es importante saber cómo se van a mover ustedes del Frente Amplio en esta conversación. nosotros hemos estado dispuestos a dialogar siempre. De hecho, le hemos propuesto mesas técnicas, hemos enviado propuestas en la Cámara. Yo creo que aquí la responsabilidad la tiene el gobierno. Ellos son quienes tienen la iniciativa constitucional para establecer el tema de los tributos, de gasto fiscal. Por tanto, aquí ellos tienen que dar una muestra de hablar en serio. Nosotros hemos estado coordinados con el Partido Socialista, con la DC, con el Partido Comunista. Estamos en una mesa de trabajo viendo el detalle de todo el articulado. Y insisto, aquí el gobierno tiene que dar muestras de justamente querer modificar sus ideas iniciales y no hacer una pantomima de diálogo, sino que hablar de Mm. diálogo en serio, y eso implica quitarle la urgencia y enviar esto a las comisiones respectivas para dar un debate profundo y técnico y no solamente comunicacionalmente una cortina de humo para luego aprobar todo por 1 o por 2 votos. Senador Diego Ibáñez, ¿y qué es lo que espera de esa conversación? Porque no lo puedo parafrasear, pero sí lo escuché a usted decir que si insistía el gobierno con estos ejes, no iba a haber acuerdo. Evidentemente es bien difícil que el gobierno cambie los ejes centrales que tiene, es decir, rebaja los impuestos, entre otras cosas, ¿no?, a las empresas. ¿Usted cree que es esa una condición sine qua non para avanzar? Yo creo que primero hay que atender las alertas del Consejo Fiscal Autónomo, que fue bien contundente en su informe de que esto profundizaba el déficit, que las proyecciones estaban sobreestimadas en función del Claro. crecimiento que esperaba el gobierno. Creo que eso es el corazón del problema, cuando tú estás proponiendo hoy un recorte de 4.000 millones de dólares al fisco y no tienes cómo compensarlo. Esa idea matriz que está detrás es que tú estás entonces proponiendo derechamente, sin decirlo, que el recorte a la salud pública está bien, que el recorte a la educación está bien, que de esa manera tú vas a modernizar el Estado recortando e imponiendo menor recaudación para obligar al fisco de una u otra forma Mm. a tener que, si no endeudarse o recortar justamente derechos sociales que dijeron que no lo iban a recortar en ¿Y Pero, campaña. y Entonces, qué requisito a usted le gustaría incorporar? Ya sabemos, eso de la compensación, ese desequilibrio, atender las observaciones que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, me parece que está claro ese punto. ¿Hay algún elemento que a usted le parece que pudiese ser incorporado que
avanzarían las conversaciones? ¿Qué sería bueno para ustedes? Yo creo que ese elemento es central, el tema del déficit. ¿Ya? Sin compensaciones, por ejemplo, en materia de contribuciones para el Fondo Común Municipal, esto lo que va a provocar es menos recursos para incluso atender el aseo y ornato en las comunas, lo han planteado los propios alcaldes de su sector. Entonces, aquí no esperen tampoco que uno diga algo muy novedoso a lo que Mm, ya plantearon los diputados en la Cámara, porque están encima de la mesa los antecedentes técnicos. claro, Digo, si es que pero no parece poco relevante aquello, yo creo que es justamente lo central y el gobierno debiese partir por allí para tener una mm, conversación en serio. Si no están dispuestos a cambiar esa mirada de que el déficit para ellos, profundizarlo, es positivo, la verdad es que va a ser un diálogo de sordos. Y allí yo quiero ser muy franco. El Frente Amplio no está dispuesto a aprobar este proyecto tal cual como está. Entonces, cambiemos la idea de fondo. Ahora, si yo tengo que dar algún tipo de espacio técnico para reevaluar esto, démoslo. Nosotros no tenemos ningún problema. sí, Para eso están las senador. comisiones del Senado. Sí, no, está claro que, y además está claro, ¿cierto?, que el Congreso es el lugar para poder llegar a estos acuerdos, pero lo escucho atenta y digo, pero todo esto que usted está señalando es lo que también se señaló en la discusión en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y finalmente el gobierno ganó y aprobó su reforma con todos los puntos esenciales. Por lo tanto, no creo que el gobierno se desdiga o abandone o se sacuda, ¿no es cierto?, de aquellos temas que son como columna vertebral de su propuesta en el Plan de Reconstrucción Nacional. Entonces, con esos elementos de realidad, ¿qué es lo que cree el Frente Amplio que se podría realmente negociar o acercar posiciones? Porque es muy Lo que probable pasa que no es que renuncie a temas centrales que son el corazón de su reforma, porque ya la Lo que pasa es aprobó. que los elementos de realidad que usted plantea no existen en el Senado. Kuzanovich les dijo que iba a votar en contra por X motivo. Ayer la senadora Gatica le señaló que estaba en contra de continuar con el tema de las contribuciones. Hay varios senadores que han planteado que van a rechazar el tema del crédito a las empresas para mantener empleo, ni siquiera para crear empleo. Lo dijo Evelyn Matei que esta cuestión era inútil. Entonces, esos elementos de realidad no existen en el Senado. Hay correlaciones distintas. Si quieren esto, insisto, aprobarlo por un voto, pueden Mm. hacerlo, pero ni siquiera ese voto hoy lo tienen de forma, digamos, categórica, cerrada, segura. Por tanto, esos elementos de realidad en términos de correlaciones de fuerzas, de votos, no existen. Mm. Entonces, la invitación es para ellos. Nosotros vamos a insistir porque nos parece importante que la mirada de este proyecto esté enfocada en fortalecer la pequeña y la mediana empresa, esté enfocado en contribuir a disminuir el alza del costo de la vida para la gente. ¿Qué gana la gente? Para serle muy franco, ¿qué gana la gente si este proyecto lo aprobamos así tal cual? La gente común y silvestre, la gente que está hoy día en la feria teniendo que comprar el kilo de papa a 13.000 pesos. ¿Qué gana la gente después del No, bencinazo? ¿A pero cuánto? el ¿A kilo cuánto? de papa no vale 13.000 pesos, El kilo senador de papa. Ibáñez. ¿Ah? ¿El El kilo de saco? papa, le dije. Ah, El saco de papa sale 13.000 Ah, pesos. el saco. el Sí, no que dijo saco, el que usted dijo kilo. el Yo kilo. dije, chuta, ¿dónde están No, el vendiendo eso? saco, el saco de Ya, papa el saco sí, de papa pasó de 8.000 pesos ya, a el 13.000 saco, pesos Sí, sí. sí, de 25 kilos. en la Ya, feria. ya, sí, Sí. sí. Entonces, ¿de qué sirve para que este proyecto, para la gente trabajadora, para la gente que se Mm. saca la mugre todo el día, no le sirve de absolutamente Ya. nada? Para serle muy franco, no va a generar ese gran aporte a la clase Senador, media, a la familia, para serle muy franco. Mm. Entonces, ¿qué incentivo tenemos nosotros para llegar a un acuerdo cuando mm, además socialmente el proyecto está muy deslegitimado? Entonces, el gobierno tiene que partir por tomarse en serio las recomendaciones, las alertas, y desde allí generar una ya. conversación franca. Usted escucha al senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, conversando con Primera Pauta. Senador, ayer Hacienda entregó un adelanto al informe de finanzas públicas que detecta inconsistencia en la proyección de deuda al 2030 de 10.500 millones de dólares que están subestimados. ¿Cuál es su reacción al conocer esta primera mirada que da y que se van a entregar estos antecedentes para que se investiguen? Mire, el ministro Quiroz partió hablando de la caja chica y los desmintieron técnicamente. Luego plantearon que el Estado está en quiebra, lo que era totalmente falso. Luego la plataforma de Twitter desmintió lo que ellos mismos publicaron sobre el impuesto de Estados Unidos. El Consejo Fiscal Autónomo reventó su metodología para proyectar el crecimiento versus el déficit. Entonces, ¿cómo quieren que creamos nuevamente esto que lo dicen un par de días antes de la cuenta pública? El Ya. ministro Grau lo O sea, señaló simple usted no le cree a claramente lo que hoy dijo ayer el día. ministro Quirós. Eso, ¿no?
No le creo. Francamente, digo, Mm, el ministro Grau le señaló, o sea, hoy cuando tú ves todos los factores, las variables, que es el tipo de cambio, la inflación, el PIB nominal que crece, cuando sube el peso y justamente al mismo tiempo crece la proyección del PIB nominal y todos esos factores están incorporados justamente en el informe financiero, el último que planteó el gobierno y el gobierno actual suprime esos factores para proyectar ellos su propia proyección de deuda. mm. Es difícil, es un tema súper técnico, pero es difícil después de todos estos Sí, senador. antecedentes creerle ciega al ministro Quiroz. Sí, es verdad que y toda la discusión económica está, ¿no es cierto?, puesto en muchos proyectos, pero en este caso vuelve, ¿no es cierto?, a poner el punto o los signos de interrogación respecto de la responsabilidad fiscal que tuvo el gobierno anterior, el gobierno del Frente Amplio y del socialismo democrático, que también se sumó, en el sentido, ¿no es cierto?, de que viene un cuestionamiento desde muy de los inicios, desde la campaña, pero se agudiza desde que asume el gobierno de José Antonio Kast, de que el gobierno anterior dejó, ¿no es cierto?, las finanzas públicas en el suelo. Y esto como que viene a corroborar un poco lo mismo. Ayer habló el ministro Nicolás Grau, ¿no es cierto?, defendiendo las proyecciones del gobierno de Boric, diciendo que no había errores de cálculos, pero los cuestionamientos a la DIPRES siguen estando muy, muy vigentes. En ese sentido, ¿cuánto costo político frente a la sociedad puede tener el Frente Amplio o lo que fue el gobierno de Gabriel Boric? O sea, la pregunta es por qué siguen culpando al gobierno anterior de todo. Digo, que miren hacia adelante, siempre se enfrascan en un discurso de campaña echándole la culpa de todo lo que los males al gobierno anterior. Y creo que hoy tienen que mirar hacia adelante. Fíjate, con esta misma proyección de deuda que ellos mismos señalan. Entonces, ¿por qué le quieren bajar el impuesto a las grandes empresas si la proyección de deuda que ellos mismos señalan es el doble o qué sé yo, lo que ellos estén estimando? No tiene sentido. Entonces, su propuesta de reconstrucción nacional que va a terminar aumentando el déficit, recaudando menos sobre una deuda que ellos señalan que está mal proyectada y que es mayor. Entonces, menos tiene sentido, bajo esa lógica, bajarle el impuesto a las grandes empresas, menos compensación del déficit va a tener el crecimiento que ellos proyectan a largo plazo. ¿O acaso esa deuda que ellos proyectaron está también incorporada eventualmente el déficit que ellos van a generar bajándole el impuesto a las grandes empresas? Entonces es ilógico lo que ellos están planteando. Creo que se están pegando contra un muro que el propio Consejo Fiscal Autónomo les estableció técnicamente sobre su propia propuesta. Oiga, Entonces, ayer también se entregó la auditoría del gobierno con respecto al manejo del Ejecutivo pasado, la administración Boric, donde también detecta patrones reiterados de debilidades estructurales en distintos organismos públicos por 9.500 millones de dólares. Entiendo entonces su respuesta exactamente la misma. ¿No cree que hay alguna posible irregularidad allí? Usted eso. en algún momento el propio presidente Boric planteó, hagan todas las auditorías que ustedes quieran. Aquí lo importante es que bajo esos mismos Mm. supuestos que ellos están planteando, menos entonces tendría razonabilidad Sí, no, eh, es que noto que usted no le da económica espacio a que el, pudiese haber el un problema de eso anteriormente. Entiendo que no le da espacio a eso. ¿Podría no haberlo? O sea, ¿no hay a priori? Pero sí, yo insisto, ellos son los que tienen la voluntad de investigar, que lo hagan, no hay ningún problema, que generen una Mm. auditoría técnica como ellos la estimen conveniente, lo señaló el propio ex gobierno cuando terminó su mandato, eso no hay ningún problema. El punto está en que lo que hoy están planteando, ¿Mm? bajo los supuestos que ellos mismos hoy están alegando, menos sentido tendría disminuir el impuesto a las grandes empresas, porque aumentaría profundamente el déficit. ¿Se fija? Entonces, al final están entrampados en sus propias proyecciones, en sus propias imputaciones al gobierno anterior, en vez de mirar hacia adelante y tener Mm. algún tipo de innovación en materia económica. Sí, ahora, el argumento que ha ocupado el gobierno y el ministro Quiroz es que porque las finanzas están tan mal en Chile, se requiere una reforma que pueda reactivar, ¿no es cierto?, la economía. Es como el argumento contrario. Claro, pero esa activación de la economía que va a generar una inversión a ¿cuánto? 30 años, nos suple el déficit que va a Mm. dejar su propia baja de impuestos a las grandes empresas. Y Sí. básicamente es una Mm. transferencia de propiedad fiscal hoy de los Sí. contribuyentes a un grupito selecto muy Mm. rico y no se va a ver compensado para el resto. Si ese Sí. es el problema de fondo. Senador, ¿tienen la fuerza en la oposición para poder rechazar el proyecto del gobierno que finalmente avanzó casi completo en la Cámara Baja y va a tener que volver a una mixta muy probablemente?
¿Tienen la influencia, la fuerza para poder detener este proyecto que, como usted dice, el gobierno lo podría ganar por un voto? La pregunta es si el gobierno tiene cuadradas a todas sus huestes detrás de esta propuesta tal cual como está. Y yo creo que no. Y por parte de la oposición, hoy tenemos filas cerradas respecto del rechazo a la idea de legislar. Puede que por ahí algún senador se abra, y esa es una cuestión que vamos a estar conversando en el detalle, pero la pregunta es también, ¿el gobierno quiere aprobar una refundación estructural de la política tributaria por un voto o por dos votos? Porque eso es una invitación a entrar en un loop de reformas estructurales para todos los gobiernos que sigan. Porque nadie va a querer aguantar el déficit que va a Mm, dejar esta propuesta invariablemente por 25 años, porque la invariabilidad tributaria va a obligar a 6 ministros de Hacienda a mm. respetar estas reglas. Nadie va a aguantar eso. Entonces vamos a entrar en un loop de transformaciones estructurales que yo creo que no es deseable para la economía nacional. Ahora también puede pasar que, por ejemplo, figuras como Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, sí se abran a conversar. El gobierno tiene puesto, no solo el gobierno, en la oposición, se lo hemos escuchado al senador Javier Macaya, mucho interés en conversar con el Partido Socialista y que el Partido Socialista se abra a una conversación porque ha sido un poco el rol de ese partido. ¿Puede escindirse esta oposición y que ustedes como Frente Amplio queden más bien, ¿no es cierto?, una postura en una vereda contraria y que... Yo espero que se abran a conversar incluso con nosotros. Todos estamos dispuestos a conversar. El punto está en que como el proyecto viene, vamos todos a rechazar la idea de legislar. Pero ¿qué van a conversar si precisamente se produce eso, si ni siquiera aprueban la idea de legislar? ¿Sobre qué van a hablar? El detalle es sobre, por ejemplo, el crédito al empleo, que es una doble rebaja tributaria a la gran empresa, que ya lo cuestionó ¿Mm? los propios ¿Y eso por qué no diputados se puede de hacer después Renovación de aprobar la Nacional, idea? Perdón que le interrumpa, senador. porque la idea de legislar tiene que ver con un corazón del proyecto ¿Mm? que profundiza el déficit. Son 4.000 millones de pesos menos. Tú, ni aquí ni en la quebrada del Ají, alguien podría decir que 4.000 millones de pesos menos sin compensación. Vamos a abrirnos a la idea de legislar aquello. Es imposible que podamos ser responsables y abrirnos a la idea de legislar aquello si esto es una locura Ya. económica. Ahora, podemos ver el detalle del crédito, de la devolución de gastos a las resoluciones de calificación ambiental anuladas, que ya se les cuestionó en la Comisión de Medio Ambiente. Pero ellos quieren volver a proponer normas que incluso RN y la derecha rechazó en la Cámara de Diputados, como la violación a la propiedad intelectual de obras nacionales. Quieren volver a reponerlo. El ministro Mas dijo, vamos Ya. a nuevamente dar este debate. Entonces, se fija que por un lado te dicen, ok, dialoguemos, pero por el otro lado te están volviendo a proponer normas Mm, que la misma derecha Entiendo. rechazó en la Cámara de Diputados. Entonces, que ellos se pongan de acuerdo también para conversar con nosotros. bien. Senador, muchas gracias por permitirnos esta conversación, ¿eh? Que esté bien, senador. Muchas Eso gracias. ustedes. Muy Chao, amable. buen día. Adiós.